Lucas, capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Hoy quiero hablarles de un personaje bíblico que todos conocemos, todos. Probablemente usted es primera vez en su vida que entra en la iglesia. Probablemente usted nunca jamás escuchó hablar de Jesús, pero usted escuchó hablar de Pedro. Pedro negó a Jesús. ¿Ya se ubicó en qué Pedro estoy hablando? Todos hemos escuchado hablar de Jesús. Y todos aquellos que somos de iglesia, más de 2 años ya, que llevamos un tiempito en la iglesia, 2, 3 añitos, y de ahí para atrás, no vamos a nombrar cuántos años, todos nosotros en alguna oportunidad nos hemos identificado con Pedro. 1 Pedro, 2 Pedro, 3 Pedro, 4, 5. ¿A ustedes nunca se han sentido Pedro? Di la verdad, Pedro. Di la verdad. Todos alguna vez nos hemos identificado con Pedro. ¿Por qué razón? Porque la Biblia nos muestra una imagen de Pedro. La historia nos muestra un perfil de su personalidad. ¿Y para qué estamos con cuestiones? Nos conviene hacernos los Pedro. Canales. Hoy se me salió. No, yo no quería decir eso y se me salió. Soy tan Pedro para mis cosas. Pedro, ¿verdad? Entonces, todos nosotros alguna vez nos hemos sentido identificados con Pedro. ¿Quién nunca jamás, mire, escuchen, ha escuchado hablar de Pedro? Y ahí vamos todos. Pedro, Pedro, Pedro. ¿Ve que todos han escuchado hablar de Pedro? Yo sabía. Y quiero hablarles de este personaje y qué hace esta persona. Perdón, estoy súper mal de la garganta, me van a disculpar. No sé por qué esta semana he andado como... ¿Les pasa que le dan como puntadas así como que... No es un animal verde, es como una sequedad de la garganta así. Ya nunca han dicho pollo, nunca. Me carga esa gente que se hace la que... Uy, dijo pollo. ¿Cómo le dice usted? Flema. Flema. Yo pensé que flema era lo que hacía la bandera en septiembre. Son bromas. Entonces dije que todos nos hemos identificado con Pedro. ¿Y qué hace que nosotros nos identifiquemos con él? Y quiero que usted empiece a pensar en usted. Pedro tenía ciertas características. Ojo, que no era cualquier persona. Para los que alguna vez fueron católicos, no sé cuántos hay aquí que alguna vez fueron católicos, Pedro es el personaje para la iglesia católica, el padre de la iglesia. ¿Sí o no? Entonces no es cualquier persona, pero sí tiene ciertas características que hoy día nosotros nos identificamos con él, con Pedro. ¿Cuántos se han sentido Pedro? Dijeron en la primera fila, a ver. 1 Pedro, 2 Pedro, 3 Pedro, 4 Pedro. Número 1, Pedro era impulsivo. ¿Usted nunca ha sido impulsivo? Pedro era impulsivo. Libro de Mateo, capítulo 14, versículo 28. Rápidamente. La Biblia nos enseña que este Pedro, así hermano, así pero impulsivo, se metió a caminar por encima del agua. No la pensó, a la hora que la piensa no se mete. Pero mira, dice la Biblia, Mateo 14, 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Siguiente versículo. Íbamos tan bien. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Siguiente versículo. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Escúcheme esta historia. Resulta que un día los discípulos de Jesús, los discípulos de Jesús estaban en medio del mar de Galilea,
¿ok? Iban a cruzar. El Señor le había dicho: chiquillos, vamos a ir hasta el otro lado del lago. El mar de Galilea es un lago. Y entonces la Biblia dice que Jesús estaba en el monte. Escúcheme. Y los discípulos, para los que hemos estado en Israel, no estaba de aquí al fondo, estaba lejos, en un monte. Y en el mar de Galilea, los discípulos en una barca intentando cruzar al otro lado. De pronto, en medio de la noche se levantó una tormenta. ¿Se levantó una qué? No, yo dije tormenta. Tormenta. Se levantó una tormenta. Y los discípulos, y Jesús cachó la tormenta. Y dice la Biblia que Jesús comenzó a caminar hacia ellos en medio de la tormenta. Jesús caminó sobre las aguas. Estos compadres casi se fueron de espalda cuando lo vieron. La pastora Marcela habla hoy, se llama esta versión. Casi se van de espalda y dicen: es un fantasma. Y Jesús les habla: muchachos, quédense tranquilos. Le dice: Señor, ¿podía ser un fantasma? Si eres tú, le dice Pedro, manda que yo camine sobre el agua. Primera pregunta: ¿había cesado la tormenta? No. En medio de la tormenta, Pedro pregunta y dice, ese Pedro me encanta porque es saltwater de una así: si eres tú, di que yo camine sobre el agua. Y el Señor le dijo: sí, soy yo. ¿Qué le han dicho a Peter? Se sacó la chaqueta miércoles y empezó a caminar en el agua. Sí, yo camino por el agua, yo soy Pedro. Y de pronto, hermano, se da cuenta que había tormenta. Era tan impulsivo que ni siquiera miraba a su alrededor. ¿Cuántas veces usted ha caminado sobre el agua sin fijarse lo que hay a su alrededor? Habla cosas que no debe hablar sin fijarse lo que hay a su alrededor. Hace negocios que no tiene que hacer sin fijarse lo que hay en su alrededor, porque es impulsivo. Señor, si eres tú. Me tincó que era el Señor. ¿Y si no era? Él le dice: Señor, si. ¿Cuántas veces hemos dicho: Señor, si tú quieres que haga esto, dame una señal? Y agarramos cualquier cuestión como señal. ¿Sí o no? Señor, si eres tú, dame una señal. Oye, ¿y tú cuándo naciste? El 24. Oh, yo también nací el 24. Señal. ¿Verdad que sí? Así era Pedro. Agarró cualquier cosa como una señal. Señor, si eres tú. ¿Por qué no le dijo: Señor, si eres tú, di que la tormenta se calme? Es un sentido de cuerpo. Proteger a los amigos. No, el compadre egoísta, impulsivo, pensaba solo en él. Lo estoy ofendiendo, lo estoy identificando. Pensó en él. Si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Egocéntrico. Y el Señor le dijo: sí, soy yo. Bien, yo me lo imagino. ¿Cuántos han tenido la bendición de estar en un catamarán? En un botecito, en lo que cualquier cuestión que ande por el agua. Eso se mueve, hermano. Imagíneselo en una tormenta. Y este otro tratando de salir del barco. Pero por favor, quiero que se imagine. Nosotros estuvimos en Venecia y yo me subí a una góndola. Góndola, cha, cha, cha. Bien. Y yo soy Pedro para mis cosas. Luis y ahora dice: cambiémonos de lado. Y yo me paré caminando en la góndola. Y el hombre que así como: no. Tú sabes que nos podíamos haber dado vuelta y hubiéramos quedado con agua hasta aquí. Imagínate a Pedro tratando de salir de esa barca en medio de una tormenta. Yo me lo imagino. Y los otros: dale, Pedro. ¿Te imaginas ahí a los amigos apoyándolo? Pedro, el mejor de toda Galilea. Y Pedro se baja miércoles y sale caminando. De pronto se da cuenta que sí había tormenta, a lo que él no le había puesto el ojo. Y se empezó a hundir. Pedro tenía que ser, porque, mira, hemos escuchado 500 millones de mensajes de esto. Se hundió porque miró la tormenta, pero si la tormenta siempre estuvo. Se hundió porque antes caminaba en la palabra seguía allí. Definitivamente, el que es impulsivo se mueve por lo que siente ahí. Si la tormenta estaba igual y yo ya estoy en el agua, me giro lentamente que el agua no cache que yo me estoy girando. Esto es lo que hubiera hecho yo. Le hubiera avisado a los cabros que me tiraran el salvavidas. Hubiera caminado piola como con la impresora. Hubiera caminado así que no me vea.
Es que la impresora cuando la necesitan, y me subo. Pero Pedro era demasiado impulsivo, entonces era más fácil gritar: Señor, me hundo, sálvame. No sé a qué distancia quedó Jesús de Pedro. No sé a qué distancia. Puede haber sido lejos o cerca, pero sí Jesús en un segundo desde el monte caminó hasta aquí. ¿Cuánto se iba a demorar en salvar a Pedro? Nada. ¿Cuántos Pedros impulsivos tengo aquí? Que hacen cosas sin mirar alrededor, sin considerar los riesgos. Él pudo haber pensado antes: ya, es el Señor, pero ¿qué tal si y la tormenta se pone peor? ¿Qué tal si, no sé, y si me hundo? No sé, cualquier cosa. Él pudo haber considerado. Pero los Pedros impulsivos no consideran: este es el amor de mi vida. Punto. Después se dio cuenta que no era, pero este ahora sí es. También se dio cuenta que no era. Porque somos, y me caso mañana mismo, me caso. ¿Cuántas malas decisiones hemos tomado por impulsivos? Córtese esa mano, hermano, y llore. ¿Cuántas malas decisiones todos nosotros hemos tomado por impulsivos? ¿Sabe cuánta gente ha llegado aquí? Usted es mi madre. Y después dejé de ser la madre. No sé, mira, mi mamá no es monedita de oro, pero es la única que tengo. No la puedo andar cambiando. Todas las semanas voy a tomar otra mamá, me voy a buscar otra mamá. Esta es mi iglesia. ¿Cuántas veces nos han pactado? Esta es mi iglesia. Ahora ya no es. Ahora tengo otra iglesia. Y está bien. Pero ¿Dios lo dijo o fuiste impulsivo? Malas decisiones todos hemos tomado por ser impulsivos. Mire al lado y dígale: Peter. Hágale así, mire. Pedro. Lo segundo que tenía Pedro era apasionado. En lo que él hacía, él era apasionado. Me mando un condoro, me lo mando bien mandado. ¿Por qué me va a mandar condoro a media? Apasionado. ¿No somos así? No, si ya metí las patas, las meto todas, no más que tanto, si ya estoy en esto. Él era apasionado. Dice la Biblia en el libro, seguimos en el libro de Mateo, capítulo 16, verso 16. Jesús le pregunta a los discípulos: ¿qué dice la gente que yo soy? Bueno, unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que eres uno de los profetas antiguos. ¿Y ustedes quién dice que yo soy? Tú eres Cristo. Mira, se atragantó: si tú eres el Cristo. Jesucristo venía diciéndoles hacía mucho rato quién era Él. Jesucristo venía mostrándose hace mucho tiempo. Pero le preguntan: ¿y tú qué opinas? ¿Y tú quién decís que soy? No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. No dejó que otro hablara. ¿Se ha fijado que cuando uno pide opinión en la casa de paz hay que sacarle a la gente la conversa? Ya, y al final vamos con la dedocracia. ¿Y tú qué dices? ¿Y tú qué dices? ¿Sí o no? Porque voluntariamente nadie habla, porque somos inseguros, por lo que sea. Pero Pedro no. Pedro habló a tiro: tú eres. Así somos, hablamos más de la cuenta. Y después, ¿lo pensé o lo dije? Llegamos y las largamos nomás. Tenemos los dedos endemoniados, Facebook. Y después, bloquear publicación. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces llega un WhatsApp de la familia y todos respondemos? Y después, y ya tratamos de borrar, pero todos ya leyeron. Ya toda la familia cachó lo que quisiste decir. Bueno, lo que dijiste. Para corregir a los niños. Un día yo entré al supermercado con un perro. Un perrito, un cachorrito chico, lo meto en la cartera. Y dije: este perro pasa piola dentro de la cartera. Y yo creo que yo tengo un espíritu. Yo creo que yo tengo un espíritu delincuente. Yo debo tener, no sé, un don de la delincuencia. Me siguen los guardias. Yo debe ser una cuestión de facha nomás, así. Entonces yo y yo no sé, entro al pasillo de los tés con mi carro y 3 guardias. Giro para allá, así al pasillo de la mantequilla, 5. ¿Le pasa? ¿A alguien más le pasa o solo a mí? Ay, gloria al Señor, pensé que era yo sola. Bueno, pesco el perro, que era un cachorrito, no lo iba a dejar en el auto, lo meto en la cartera, cierro la cartera y voy. ¿Ustedes pueden creer que por la parte de atrás de la cartera el perro asomó la cabeza? Ríete, hermano.
Entonces yo voy, estoy en el sector de la carne, ahí en el Líder Paradero 5, po. Una cuestión así que es terrible, cuica, así tú lo compras cualquier cuarto de carne ahí. Y bueno, yo estoy toda quebrada en mi carro y llega una cabra, me dice: señora, tiene que hacer abandono el local. Y yo le digo: ¿por qué? No ponga resistencia. Y yo pesco mi cartera y la pongo en mi carro y le digo: ¿por qué? Porque aquí no se puede entrarse con animales. Y yo le digo: ¿dónde dice? ¿Dónde dice? Me dice: el reglamento. ¿Dónde está el reglamento? Y llega otro, ve que al tiro así: la señora no quiere abandonar el local. Y llega otro aquí y me dice: señora, le estamos pidiendo por favor que se retire. Mira, yo le hubiera contestado más si yo no fuera pastora, pero uno nunca sabe cuándo esa gente va a llegar a la iglesia. Te prometo, me dan ganas así como de... Pero ¿y qué tal si ustedes lo traen a una casa de paz y después me cacha que era yo? Y me empiezan a seguir, ahí va, era la pastora. Bueno, voy a tratar de no alargarme, Dios mío. Bueno, la cosa es que llega el otro así y me dice: señora, nosotros no le estamos faltando el respeto. Y yo le dije: yo nunca dije eso. Y no le estamos gritando. Yo nunca dije eso. Yo estoy pidiendo que me digan dónde dice que no puedo entrar el perro. O tú no conoces la ley que dice que hay dependencia emocional. Era así un pedacito de perro. Y me dice: señor, tiene que hacer abandono. Bueno, al final me engrupieron y llegué a la puerta. Y yo le digo, me dice: si quiere llamamos al jefe del local. Llámelo. Y yo te prometo, yo ahí no era Pedro, yo era Juan. Juan, el amor del Cristo me poseyó. Ay, Dios mío. Entonces llego a la puerta y si quiere llamamos al jefe. Llámelo. Y llega un jefe. Era bajito. Y yo le digo, me dice: no sé, el jefe se llama Juan Pérez. Hola Juan, ¿cómo estás? Yo le digo: dice este muchacho que yo no puedo entrar con el perro y me está sacando, me viene correteando desde la carne y yo no sé dónde lo dice. Estoy hablando aquí con ellos. Y el compadre dice: así lo dice ahí en la puerta. Oh. Saco la vista de esta gente y miro así, y ahí, así el manso letrero, hermano, que no podían. Y yo le digo: te encuentro toda la razón, Juan, voy a dejar el perro al local. Ahí pudo perro quedarse en el auto. ¿Dónde voy con esto? ¿Qué hubiésemos hecho en otro? Si a mí me sujeta solo que soy pastora, ¿qué hubiera hecho usted? Uno se enoja, ¿verdad? Por menos uno se enoja. Por menos jinetea a la cajera, al guardia. Por algo ellos me decían: no le estamos gritando. Seguramente mucha gente les grita. Me decían: señora, le pedimos que haga abandono del local. Como si el perro fuera un león, loco. Era así un perrito. Así. Bueno, tuve que dejar el quiltro ahí en el auto. Murió ahogado entre el auto. No, verdad. No es cierto. ¿Te imagináis? Ni que hubiera hecho un asado dentro del supermercado, me hubiera demorado todo el día. No es verdad. Pero ¿a qué voy con esto de la impulsividad? Que algunas veces reaccionamos, hablamos, escribimos cosas de puro impulsivo y de picado. ¿Sí o no? De puro porque sí. Pedros, allá me saluda la Pedra, muy bien. Número 3, sigo en lo mismo. Pedro era temperamental. El que esté libre de ser el que esté libre de ser temperamental, que pase y nos ministre. Porque todos nosotros el temperamento se nos sale, pero así. En un segundo le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Un par de versículos después le dice: Señor, no le hable así a la gente, está siendo muy duro. Estaba corrigiendo a su líder. Estaba tratando de calmar. Si tú dijiste que yo era el Cristo, déjame que hable como Cristo. Pero él, ¿qué hizo? Jesús mismo le dice: apártate de mí. ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? O sea, imagínate, una cuestión es que el pastor te diga que está ahí endemoniado, y otra que Jesús mismo te llame Satanás. Porque el temperamento, porque esto temperamental que tenía él, que un día estaba súper bien aquí y al otro día era la depresión profunda. Creo que estoy en el lugar correcto. Un día estamos prendidos, amamos al Señor, todo perfecto. Al otro día nos quedamos que marigüí.
estamos mal, peleamos con todo el mundo, no queremos ir de la iglesia, me quiero divorciar. Un día te amo con la vida y al otro día no te soporto, ¿por qué no te vas? Temperamentales. Gracias, hija. Temperamentales los Pedros. ¿Sí o no? Y por último, una última característica que tenía Pedro: era arrebatado. Voy a hablarle a los de atrás. Era arrebatado. ¿Cuántos Pedros arrebatados tenemos aquí? Yo creo que si usted no fuera cristiano, usted andaría agarrando a combo a medio Chile. ¿Sí o no? Mira, un día escuché a una persona, no te voy a mirar a ti para decir esto. Un día escuché a una persona decir: así como tú manejas, así tú eres. No te dije que no te iba a mirar, no me mires. Así como tú manejas, está pensando, bueno, me salvé. Temperamental, no manejo. Pero si manejara lo haría pésimo. ¿Sí o no? Así como usted maneja peleando, apure, pues compadre, apure, no ve que voy atrasado, pero ¿cómo es posible? Apure. ¿Sí o no? Y eso estoy diciéndolo suave. Usted solo adentro de su auto, solo usted y el Señor saben cómo usted lo dice. Porque hasta los ángeles se bajaron de escucharlo decir tanta cabeza de pescado a usted. Hasta los ángeles se taparon la oreja. No queremos escuchar, no queremos escuchar. Porque el que escucha contigo es tu cómplice. Así como nosotros, ¿cómo reaccionamos frente a un error de alguien? Como si fuéramos súper perfectos. Los errores de la gente nos molestan, nos sacan los choros del canasto, quedamos picados semanas porque alguien cometió un error. ¿Por qué razón? Porque somos arrebatados. Si pensamos antes de la crucifixión de Jesucristo, Él estaba en Getsemaní, ¿sí o no? Escúcheme esto. Él estaba en Getsemaní orando con los discípulos, terminó la Santa Cena, se fueron a Getsemaní. Resulta que Judá había traicionado ya al Señor y viene una compañía de soldados a llevárselo preso, Leo. Una compañía, no vinieron dos pacos todos así como, aquí somos seguridad ciudadana, nada. Era una compañía. Se calculan 400, 500 hombres para llevar preso a Jesús. En el Getsemaní. ¿Tú cachai el Getsemaní? Todos cachamos el Getsemaní. Escúchame. Y dice la Biblia que viene el sumo sacerdote con un ayudante. Y Pedro, de entre sus ropas, sacó una espada. Y a mí me siguen en el supermercado. Pedro andaba armado. Ahí por los católicos, ahí tienen a su santo. Andaba armado. No solo eso, dice la Biblia, me está poniendo atención, ¿verdad? Dice la Biblia que vienen y preguntan, ¿dónde está Jesús? Y él dice, yo soy. Y se para Pedro. Si me ven, la cámara me está siguiendo. Saca de entre su ropa una espada. Agárrame el micrófono. Y le cortó la oreja a Malco. Esa cuestión no fue así, hermano. Ese le cortó la oreja porque no le achuntó a la cabeza. Porque yo creo que Pedro se creía Highlander. Agarró la espada y ¡fa! El otro se movió, oreja menos. Porque ¿cómo así? Como, permítame, disculpe señor don ¿cómo se llamaba? Dije, Malco. Permítame señor don Malco, le voy a cortar la oreja. Muévase, por favor, ¿puedo retirar el cabello? Ahora sí. Si no era peluquero, pues hermano. Yo me imagino que Pedro se enoja tanto que van a llevar detenido al Señor. Saca la espada y quiere pegarle y el otro como, cuidado, pa, oreja. ¿Cuántas veces usted como Pedrito pudo haber dejado la embarrada más grande? Pero algo se lo impidió. Pero no fue que usted la pensó, el Señor lo frenó. El Malco dio vuelta a la cabeza y dice que le cortó la oreja. ¿Sí o no? Dice que le cortó la oreja. ¿Qué significa la oreja? La oreja está la audición. Esto significa la audición. ¿Cuántas veces usted habla cosas de la casa de paz que no le gustó lo que el mentor dijo, que no le gustó como lo dijo el de la casa de paz, que por qué piden pura plata, que no sé qué, que fui a la casa de paz, que fui la pastora puro nos trató de Pedro, y termina contaminando y dejando sordo a alguien
por causa de su comentario. Termina hablando más de la cuenta, arrebatado, tomando malas decisiones, diciendo cosas que terminan dañando a otro. Mire, usted puede ponerme cara de santidad en este instante y yo se la voy a creer, porque recuerde que yo a usted lo amo. Tómame esta foto, por favor, y me la subí a las redes. Gracias. Recuerde que yo a usted lo amo. Entonces esto es bien simple. Esta cosa es bien simple. Nosotros, muchas veces, así, nada, es una cuestión así, no. Nosotros hablamos porque sentimos, porque tenemos derecho, porque somos adultos, porque podemos hablar. Y no te das cuenta que tus niños están allí. Papás súper buenos para hablar delante de los niños, para pelear delante de los niños. No, si este no está escuchando, porque está en el teléfono. Si está escuchando, hermano, o le cortaste la oreja. ¿Cuántos decimos yo soy como Pedro? Siguen honestos los de atrás, levanten la mano sin vergüenza, no sean patúos. Y ya les caché la cara de Pedro que todos tienen. Estoy hablando de la primera fila, hermano. La fe de Pedro era una cosa muy liviana. La fe de Pedro, independiente que la Biblia dice que era la roca, ¿verdad? Él se llamaba Simón, el Señor le puso Pedro, que significa piedra. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y allí se ha formado un error doctrinal en la vida de las personas, porque Jesús no le dijo roca a Pedro, le dijo piedra, que no es lo mismo. El significado para la palabra piedra es Petros, y el significado para la palabra roca es Petra. Cuando Jesús a Pedro le cambia nombre y le dice: ya no te llamarás Simón, te vas a llamar piedra, pero no sobre ti edificaré la iglesia, la edificaré sobre una roca. ¿Cuál era la roca? La revelación de las llaves del reino. Entonces es importante que les aclare que Pedro no significa roca, y no era sobre él que se edificaría la iglesia. La iglesia está edificada sobre Jesucristo, que es la roca. Es importante que le aclare eso. Y le digo que la fe de Pedro era una cosa muy liviana, porque en el versículo de Marcos, donde dice: ¿quiénes dicen los hombres que yo soy?, le dije que por impulsividad Pedro declara: tú eres el Cristo. Pero versículos más abajo es donde Pedro dice y reprende a Jesús para decirle que no le hablara de tal manera a la gente. Y el Señor era patúo, hay que decirlo que era patúo, era pasado por la punta. Pero porque le dije, Jesús era su maestro. Esto es así. La Biblia se refiere a Pedro como alguien que no tenía educación. De hecho, se dice de él que era del vulgo. Los rabinos en la época de Jesús, gente de mucha élite, no era cualquiera. Los rabinos eran gente que tenía mucho dinero, mucha educación, habían pasado toda su vida estudiando. Era gente importante. No era como hoy día miran a los pastores o a los apóstoles. En la época de Jesús, los rabinos eran quienes dirigían un pueblo. Eran quienes ayudaban a tomar decisiones, legislaban. No era cualquier persona. Y Pedro sabía que Jesucristo era un rabino, y él, siendo un común, se atreve a reprender a Jesús. Porque así pasa con los Pedros. Creen que porque Dios los usa pueden reprender. Creen que porque tienen un poquito de revelación pueden escribir y atacar al hombre de Dios a través de las redes sociales. Así pasa con los Pedros. Nosotros hemos aprendido, yo lo enseñé en alguna oportunidad, que cualquier niño judío, cualquier niño judío entra a la escuela alrededor, en la época de Jesús sobre todo, aún hoy día los judíos ortodoxos lo hacen, pero en la época de Jesús y antes de eso, cualquier niño judío, a eso de los 5 años, entraba a estudiar la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, a una sinagoga. Y el rabino era el maestro. ¿Me está siguiendo? Cualquier niño, cualquiera. Todos nosotros en algún momento tuvimos 5 años, entramos a kinder, unos pasamos a primero, otros se quedaron en kinder. Todos los niños judíos, escúcheme esto, todos los niños, todos, se aprenden la Torá de memoria antes de los 10 años. Escúcheme. Todo Génesis, todo enterito el Génesis, enterito Éxodo,
enterito Números, Levítico y Deuteronomio. Diga Deuteronomio. Imagínese si le cuesta decirlo, lo que le va a costar aprendérselo. Pero los niños hebreos, todos los niños hebreos, antes de los 10 años se saben la Torá de memoria. Y Pedro era un niño hebreo. Una vez que los niños cumplen 10 años, entraban a un segundo nivel de educación que se llama Talmud. El Talmud, los niños aprendían. Me están mirando con cara ¿de dónde sacó eso? De la Biblia, hermano. Una vez que los niños aprendían la Torá, que son los 5 primeros libros de la Biblia, entraban a estudiar el Talmud. Y en el Talmud se encuentran los profetas mayores, Cantar de los Cantares, las leyes judías, todos los salmos. Recuerde que Crónicas, Reyes es la historia de Israel. Es estudiar historia. Para nosotros es Biblia, para ellos es historia. Cómo se constituyeron los reyes, cómo nació la nación. Por lo tanto, los niños desde los 10 años para arriba entraban a estudiar el Talmud. De memoria, hermano. Mira, yo no me sé el Salmo 91 de memoria. Y estos cabros chicos se lo sabían los 150. Uno se sabe, el Jehová es mi pastor, nada me faltará, punto. Los niños se sabían todo. Y paralelo a eso, los niños eran entrenados por sus padres en el oficio familiar. Por eso Jesús era llamado el hijo del carpintero. Por eso Pedro y sus hermanos remendaban redes, porque su padre era pescador. Desde los 10 años para arriba, los niños seguían en la sinagoga para aprender la historia que se llama Talmud. Todo el libro de Reyes 1 y 2, todo el libro de Samuel, todo Crónicas. Mire, todos los salmos, todos los proverbios. Pero eso era para ellos ley. Y los niños que lograban recordar todo de memoria pasaban a un siguiente nivel. El 90% de ellos no lograba recordarlo y se quedaban en el oficio familiar. Eso le pasó a Pedro. Pedro no tenía más educación que la básica. Para nosotros, wow, pero para ellos era quinto básico. No tenía más educación que eso. Sin embargo, Jesús había pasado todo eso. La Biblia nos muestra que Jesús desaparece de la historia a los 12 años, ¿correcto? Y reaparece cuando tiene 30, ¿correcto? Significa que entre los 12 y los 30 Jesucristo fue entrenado por un rabino para transformarse en rabino. Y viene este otro patapelá. Me salió así. A corregir a Jesús. Creía que tenía derecho para hacerlo. Cuando Pedro se lanza al agua para caminar sobre el agua, toda la vida nos han enseñado que la tormenta se hizo más fuerte, que él empezó a hundirse. Pero él estuvo 3 años con Jesús. Él lo conocía. Él se atrevió a decir que él era el Cristo. Él se atrevió a decir que él era el Hijo del Dios viviente. Pero cuando él vio la tormenta, resulta que ahora sí se estaba hundiendo. Porque así es la vida de los Pedros. Creen en el Señor, pero se hunden en vasos de agua. Creen, saben que Dios hace milagro, saben que Dios lo va a hacer, pero si no logran llegar a fin de mes se desesperan. Saben que Dios tiene todo el poder, saben que Dios está con ellos. Sin embargo, hoy día saben que Dios los ama, pero mañana no lo saben. Pedro tenía una fe que era liviana. ¿Y cómo sé que la fe de Pedro era liviana? Y con esto ya entro inmediatamente a concluir. Después de que ya le identifiqué a Pedro, porque simplemente vamos al primer versículo. Vamos al primer versículo. Usted sabe que Pedro negó al Señor 3 veces, ¿correcto? En esas 3 veces, 3 negaciones, fueron 3 temperamentos diferentes que él mostró. Al primero, no sé quién era. No, si vos estás enojado. Yo sé que estás enojado. No estoy enojado. No, si estás enojado, pues yo te conozco cuando estás enojado. Cuando estás enojado ponía esa cara. No, si no estoy enojado. A la tercera vez que te dicen que estás enojado, ¿usted qué dice? A la tercera vez, no, tú, algo te pasa. No me pasa nada. No, si algo te pasa.
hombre, si no me pasa nada. No, si yo sé que a la tercera vez, ¿usted qué dice? A la tercera vez, ¿usted cómo reacciona? Uno se sujeta al carácter una vez, dos, pero a la tercera usted muestra quién usted es. Y Pedro tenía esta fe que era muy liviana, era una fe que no era profunda. La Biblia dice, en el primer versículo que acabamos de leer, pónemelo por favor, pónelo Tito. Respondiendo, no, hijo, el primero. El primero. Voy a subir mi mensaje para llegar al primero. Ahí está. También dijo el Señor: Simón, lea bien. He aquí, Satanás te ha pedido o los ha pedido. Conjuguemos verbo, básica, conjuguemos verbo. Satanás, Pedro, estoy hablando contigo. ¿Satanás te ha pedido o Satanás os ha pedido? ¿Qué dice? Os ha pedido. Pero yo he rogado por todos ustedes. Pero yo he rogado, para zarandearos como a trigo. Siguiente verso. Pero yo he rogado por ti. Satanás pidió a toda la iglesia para zarandearla, pero Jesús ha intercedido por ti que me levantaste la mano, por ti que te sientes Pedro, por ti que tu fe ha fallado, para que tu fe no falte. La mía está intacta, ¿cómo está la tuya? Dios dijo que iba a estar conmigo todos los días y después oramos: ¿dónde estás que no te siento? Pero sí dijo que iba a estar. La Biblia no miente, la Biblia es real, pero el carácter de los Pedros hace que duden, que sean temperamentales, que no crean a lo que el Señor está diciendo. Y Jesús se ve en la obligación de decir: Satanás los pidió a todos ustedes, pidió a toda la casa de paz, pero yo he rogado por ti. Qué privilegio saber que el Señor me conoce y me conoce. Yo quisiera que a veces que no me conociera tanto, porque si el Señor no me conociera tanto, yo lo podría hacer tonto, como intenté hacer tonto al guardia del supermercado metiendo el perro para adentro. Pero con el Señor no se puede. Y dice la Biblia que los discípulos se sabían. Mira, todos sabemos quién era el que no tenía fe. ¿Quién era el que no tenía fe? Tomás, ¿sí o no? ¿Por qué lo sabemos? Porque Tomás dijo: si yo no veo el agujero en sus manos, no voy a creer. No, él era incrédulo, pero tenía fe. No es lo mismo. No es lo mismo decir: pero si se murió, pero dijo que iba a volver. Ya, po, yo sé que va a volver, pero ese que volvió, ¿es mi Jesús o es otro? Que me muestre las manos y ahí voy a creer que es él. O sea, él estaba pidiendo una certeza. No quería que le metieran el dedo en la boca. En aquella época se estaban levantando muchos falsos profetas, muchos. Entonces lo más probable es que Tomás pensara que iba a venir cualquiera a decir: yo soy el Cristo. ¿Y yo por qué te tengo que creer? ¿Usted ha pensado qué tal si el Cristo aparece? ¿Usted le va a creer a cualquier compadre que aparezca y diga: ahora yo soy Cristo? ¿Usted ha pensado eso? Mira que tu vida espiritual debe estar tan alineada con el Señor. Porque si tú no crees y es, si tú no crees que Él es, apareció hace tiempo atrás, un par de años atrás, un hombre puertorriqueño, creo que era, de la Iglesia de las Gracias. Aquí en Chile hay un par de ellas. Y el hombre se llamaba el Jesucristo hombre. Mira si se rapaba la gente, po. Mandaba que todos se tatuaran el 666. Y los que creían que era el Cristo resucitado se tatuaban el 666. Porque él les había demostrado con la Biblia que el anticristo es el que carga el 666. Y les trató de explicar lo que significaba ser anticristo. Que no estar en contra, sino que era el sucesor. Mira, esa gente le creyó. Se armó una tremenda iglesia, típico de secta americana. Se armó una tremenda iglesia y resultó que el Jesucristo hombre le dio cáncer.
Y se iba, eso, miren, googleelo. Y al hombre le da cáncer. Y él le empieza a decir a la gente que cuando él muriera, él iba a ser traspasado en una nueva criatura. Y al tercer día iba a resucitar. Todavía están esperando. Todavía están esperando. Y la esposa, porque era casado, era el Espíritu Santo. ¿Qué tal? Si el día de mañana aparece cualquier persona allí a decirnos que es Cristo resucitado, nosotros vamos a querer pruebas como las pidió Tomás. Entonces Tomás no es que no tuviera fe, necesitó pruebas. Hoy día cualquiera podría decirlo, y en la época de Jesús también. Pero Pedro, hoy día te creo, ahora no te creo. Ahora camino por el agua, ahora me hundo. Ahora digo que tú eres el Cristo, mañana te niego. Pedro necesitó que su fe fuera aumentada para permanecer firme, para dejar de escribir ese pescado en Facebook, para mantenerse firme con ese líder. Ahora te amo, líder, ahora quiero cambiar de líder. Mi líder, tú eres la mejor que me ha pasado, la más buena de todas las buenas. Me retó, ay, me carga esta líder. ¿Querés ser mi líder? Esos son los Pedros. Y no tiene que ver con que si el líder es bueno o es malo, tiene que ver con la formación de tu carácter. Te di características del carácter de Pedro, ¿sí o no? ¿Te identificaste, sí o no? Necesitas un líder que te ayude a afirmar ese carácter. Necesitas un líder que te enseñe cómo creer en fe completa. Los discípulos de Jesús un día se acercan a él y le dicen: Señor, aumentanos la fe. Porque ellos sabían que los tiempos difíciles que se les venían, Jesús les dijo: voy a morir, me van a matar, me van a crucificar, al tercer día voy a resucitar y voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin. La historia estaba bonita, pero ¿y si no era? ¿Cuántas veces de los que estamos aquí, sea honesto conmigo, se lo pido por este puñado cruz? A veces no hemos dicho así como: ¿será que toda esta cuestión es pura fantasía y estamos volviéndonos todos locos? ¿Cuántas veces usted no ha estado meditando consigo mismo y dice: Señor, yo sé que tú estás ahí, yo te amo, pero ¿será que es real y no estamos? Ay, me transmitieron la locura. Todos nosotros, sobre todo recién llegados, llega un minuto en que decimos: no estaremos dando jugo aquí con esta historia. Cuando entran los muchachos a la universidad, el que esté libre de haber entrado a la universidad y no haber dudado, que tire la primera piedra. Pero entramos al colegio, la enseñanza media, la universidad, y empiezan: ¿no será que me están vendiendo acá ese pescado y yo estoy comprando a precio barato? ¿No será que esto no es real? Y se va a poner peor, hijos míos. Antes de que el Señor venga, la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que las cosas se van a poner peor. Peor en nuestra credibilidad. Peor, mira, mi esposo es un apóstol de Jesucristo. Y su primer pensamiento cuando lo enviaron apóstol, probablemente para algunos de ustedes, fue: ¿de dónde que sacan eso de apóstoles? ¿Y por qué dicen que son apóstoles? Y los que cachan un poquito más de Biblia dicen: no, los apóstoles caminaron con Jesús. Si no caminó con Jesús, no es apóstol. El apostolado es una asignación, mi hermano. No es una santidad. ¿Me estoy haciendo entender? No es que él por ser apóstol no es el papa. Él es una asignación. Un día voy a predicarles sobre la iglesia pastoral y la iglesia apostólica, y les voy a aclarar las dudas. Un día de estos. Oye, el domingo podría ser. Bien, un día les voy a aclarar. La gente empieza a atacar lo que no entiende, y nosotros entramos en la rueda. Entramos en la rueda. No sé si se acuerdan, los cristianos más antiguos, serán unos 10 años atrás, empezaron a hablar mal de Marcos Witt. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda? Que era ecuménico. ¿Ecuménico era la palabra? Ecuménico. Ni sabían lo que era ecuménico, pero sonaba demonio. No, que este es ecuménico. Le besó el anillo al Papa. Y empiezan las mentiras a aparecer. No, si fue al Vaticano y le besó el anillo al Papa. ¿Usted cree que Marcos Witt iba a ir a besarle el anillo al Papa y el Señor seguiría estando con él? A veces necesitas un poquito ser como Tomás. Necesito pruebas, pero cuando las tengas,
créelas. No te dejes engañar por bobadas. ¿Cuándo te va a pasar eso? Cuando tu carácter esté siendo moldeado. ¿Me dice amén? Quiero que cierre sus ojos allí donde está y una sola oración salga de su espíritu. Señor, aumentanos la fe. La fe de Pedro era una cosa muy liviana. Un día sí, un día no. Un día quería, un día no quería. Un día amaba, el otro día no amaba. Un día tú eres el Cristo, el otro día no era. Un día Jesús se enoja tanto con Pedro y le dice, y Pedro me tenía hasta la coronilla, ¿te quieres ir tú también? Porque ya tanta gente había salido de la iglesia de Jesús. Tanta gente dejándose llevar por comentarios malintencionados. Había dejado de seguir a Jesús. Y Pedro, preocupado por qué dirán, mira a Jesús y le dice, Señor, por favor hagamos algo, mídete en la forma que estás hablando. Jesús lo mira y le dice, ¿usted también se quiere ir? ¿Usted también está dudando de lo que yo he dicho? Usted también está dudando. Te he dado pruebas de quién yo soy. Te he dado pruebas de mi integridad. Te he dado pruebas de la unción que reposa sobre mí. ¿Te quieres ir? Y Pedro lo mira y le dice, Señor, ¿dónde vamos a ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Con sus ojos cerrados, hijo, simplemente dile, Señor, aumentanos la fe. Gracias por venir a esta Mega Hub. El Señor me ha enviado para hablarte una sola palabra. Tu fe debe afirmarse. La palabra del Señor dice que la fe es certeza y es convicción. A veces tienes certeza pero te falla la convicción. Otras veces tienes convicción pero no estás tan seguro. La fe no es algo que se pueda tomar, pero es algo que se puede recibir. Con sus ojos cerrados, simplemente, Señor, aumentanos la fe. Discípulos, corran aquí. Señor, aumentanos la fe. Señor, me he visto dudando. He sido como Pedro. Mi carácter ha sido fluctuante. Mi temperamento. No he permitido que tú sigas moldeándome. ¿Por qué? Porque te falta fe. Crees que el Señor puede hacerlo, pero dudas de que lo haga. Crees que el Señor tiene el poder para hacerlo, pero dudas de que Él lo haga. Señor, en el nombre de Jesús oramos por la fe de estos Pedros, por la fe de estos Pedros, para que vaya en aumento. Maravilloso. Vamos, levante su voz. Si usted necesita oración, quiero pedirle que venga aquí. Si usted sabe que necesita una oración de este tópico, que tu fe necesita ir en aumento, venga aquí. Solo si necesitas una oración, solo si tú solo no has podido superarlo, salir de esto, venga aquí adelante.